Bienvenidos un día más, una semana más. Y hoy os traigo, chicos, una de las maneras más sencillas y cómodas de realizar un automasaje para el dolor de cuello, para el dolor de cervicales. Quedaros ahí, coger un poco de aceite, porque hoy abordaremos varias técnicas, paso a paso. Estas técnicas tienen como misión reducir la tensión del cuello, el dolor, la molestia de cervicales. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestros queridos suscriptores el otro día votaron sobre este tema y ha ganado. Os tenéis que apuntar para poder hacer estas votaciones. Os animo a que pongáis comentarios. Básicamente, para dejar comentarios tendréis que ser suscriptores públicos. Así que, por favor, suscribiros. Empezamos sin más dilación. ¡Let's rock! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí en Pité Comité. Estamos aquí con la mascota del canal, con el señor Pollo. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Muy bien. Pues chicos, hoy venimos a tratar un poquito esa tensión de cuello, ese dolor cervical. Vamos a hacer estrategias que nos van a venir muy bien para eliminar la tensión. Estrategias que puedes hacer una vez al día, tranquilamente. Las he secuenciado para que cualquiera que tenga un poquito de dolor en el cuello o tensión o directamente un punto de dolor, aprendamos a localizarla. 7 pasos, 7 técnicas que pueden variar en función que te duela el cuello en un lado o en otro, pero que vamos a tener que aprender y hacerlo despacito. Antes de empezar, a ver, si cuando estamos haciendo una técnica de estas nos mareamos, ¿qué tenemos que hacer? Respuesta número 1, ni caso y seguir para adelante. Respuesta número 2, parar y disfrutar de mi compañía durante el directo. Bien, pues ese es el caso número 2. Si nos mareamos o notamos que las técnicas no nos van bien, por favor no te hagas daño. A lo mejor hay algo pues que no le apetece ahora mismo que le den un masaje a un músculo o estás en una situación en la que tienes algo un poco más complejo. Por favor, con cuidado, ¿vale? Venga, vamos a empezar, chicos. Como siempre digo, y aquí siempre con mi chuletita, antes de empezar a dar un masaje, uno tiene que saber qué está tocando, ¿no? En este caso, el cuello va a comprender desde la suboccipital o occipital hasta la zona dorsal, que es básicamente esta estructura que hay aquí, que es T1. Podemos bajar un poquito más, pero las manos nunca nos van a ayudar. Después de ayudar a llegar tan lejos, después de estas 7 técnicas que te voy a describir, he dejado unas técnicas ahí secretas con otros elementos que van a ayudar a realizar un masaje para la gente que no pueda llegarse con los brazos, porque en realidad pues es complicado, ¿no? Antes de empezar a masajear hay que definir qué duele o qué hay tensión. Muchas veces cuando me viene alguien a clínica, lo único que hago es sentarle, decirle, bueno, ¿qué te duele? Bueno, pues me duele por aquí, por allí. Le digo, mira lentamente a la derecha, mira lentamente hacia la izquierda. Y ya dice, me duele más cuando miro a la derecha en este punto de aquí. O me duele a ambos lados del cuello cuando miro hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego les digo, yo eso todo lo anoto, mira hacia abajo y mira hacia arriba. Volvemos a localizar si el dolor sigue en el mismo punto o se ha ido a otro. Si a vosotros os duele la zona derecha y solo la zona derecha cuando veis el cuello, esos gestos que habéis hecho para desencadenar el dolor son los que vamos a tener que repetir al final para ver si las estrategias y las técnicas que hemos utilizado, que estamos utilizando, son propicias, son buenas, os han ayudado, ¿de acuerdo? Primero testamos con rotación izquierda, rotación derecha, adelante y atrás despacito, y si queréis un poquito de inclinación, inclinamos derecha, inclinamos izquierda. Una vez que hemos localizado, yo voy a poner que tengo el esternocleidomastoideo izquierdo, que es esta parte de aquí, que me tira y me duele, y por aquí la zona del trapecio derecho, ¿de acuerdo? Las fibras más superiores, ¿de acuerdo? Por aquí. Yo voy a poner de diana eso y voy a ir haciendo lo que haría, lo que os propongo que hagáis. Antes de empezar cualquier tipo de masaje, por favor, calor. Esto es un gel pack, esto lleva gel dentro. Una manta eléctrica, una bolsa de agua, una toalla húmeda con agua caliente, lo que queráis. Pero aquí tendríamos que aplicar 5 minutitos nuestro calorcito sin meternos en la nuez, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la glándula tiroides y no hay que estimularla con mucho calor. Un poquito de calor, 5 minutitos en esta zona de aquí. Y como yo he definido mi zona de dolor, al girar a la derecha me duele a la derecha y al girar a la izquierda me duele aquí, aplicaría el calor en la zona.
¿de acuerdo? Como esto es así de grande, pues los podemos poner en esta posición y iría pues tan ricamente bien en esa zona, ¿vale? Recordad, chicos, que si hay alguna caída de recursos, no se oye bien o en algún momento se pierde el directo, me lo ponéis aquí por comentarios y los vamos viendo, ¿vale? Venga, chicos, seguimos. Una vez que hemos hecho el calor en la zona, podemos volver a testar a ver si nuestro dolor ha bajado. Si nuestro dolor ha bajado, es buen síntoma. ¿Por qué es buen síntoma? Porque quiere decir que el calor que hemos aplicado superficialmente consigue que relaje las fibras, ya sea de una contractura, de una tensión muscular. Esas fibras que están acortadas se empiezan a ser menos densas, a estirarse y ya no limitan tanto la movilidad, ¿de acuerdo? Entonces es buen síntoma si después de esos 10 minutitos de calor que hemos hecho, hemos conseguido una relajación. Un segundito, que voy a actualizar aquí una cosa. Perdonadme, cosas del directo, pero tengo control en varios ordenadores y lo que quiero es que, chicos, esto no se caiga, vaya todo genial y podamos disfrutar todos de este contenido sin que haya ningún tipo de interrupción, ¿de acuerdo? Dejadme comentarios, chicos, animaros, desde Tijuana veo por aquí, todos, ir contándome de dónde me veis, dónde estáis, qué queréis, venga. Una vez que hemos hecho el calorcito y hemos constatado de que ha bajado un poco nuestra tensión muscular, es el momento de empezar a hacer las técnicas de masaje que os voy a explicar, ¿vale? Entonces, un segundito, que vamos a hacer aquí un poco de apaño para que me oigáis bien, porque si no el micro no se va a ver bien. Lo que quiero es mostraros in situ, voy a hacer un masaje directamente, en directo, chicos. Masajito en directo, os invito a que lo hagáis vosotros también. Con un poquito de crema lo tenéis hecho. Espero que esto aguante las embestidas y venidas que va a haber en mi masaje de cuello. Sí, yo creo que lo he colocado bien. Bueno, pollo, ¿arrancamos? Venga, arrancamos. Yo siempre, para empezar, suelo utilizar cremas que lleven arnica, que lleven mentol, que lleven soluciones, principios activos, cosméticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo me suelo apoyar en Physiocrem, que es una marca que nos cuida muchísimo, y lo que vamos a empezar es hacer un masaje superficial durante 3 o 5 minutos. Ese masaje superficial tiene que comprender todas las zonas que vayamos a tratar a continuación. Yo os recomiendo que el masaje lo hagáis por todo el cuello, no solo donde nos duele. Entonces, yo he localizado zona delante y zona de atrás. Aunque no me duela la izquierda, vamos también a tratarla. Entonces, para la zona de delante, podemos hacer una toma con la mano y con el dedo gordo e ir estimulando un poquito los esternocleidomastoideos, que los veis aquí, la zona anterior, pero muy importante, línea media de la nariz, barbilla, inmediatamente donde los hombres tienen la nuez, las mujeres no tienen nuez. No quiero que masajéis, ¿de acuerdo? En esta zona media, solo en la zona carnosita, en esta zona carnosita que veis de aquí, desde la oreja hasta lo que es la clavícula, porque ahí está la tiroides y no queremos estimularla mucho. Entonces, un masajito despacito, de arriba a abajo, durante 3-5 minutos. Podríais hacerlo con las manos cambiadas, mirar, una mano en abanico, una mano en mariposa, que digo yo, y hacer con un poquito de extensión sin que os duela, 3 minutitos, relajado, posición relajada, ¿vale? Me he puesto esto aquí, mirar, porque así me apoyo, me relajo y estoy bien. Espero que se me esté escuchando bien, chicos. Masajito en mariposa para toda la zona anterior, esternocleidomastoideos, escalenos, musculatura ilioidea, no llegamos a digástricos, pero básicamente toda la zona anterior. Para la zona posterior, vamos a coger un poquito de crema, que ya me he quedado sin, ¿de acuerdo? Vamos a hacer simplemente pasadas de izquierda a derecha, que nos van a venir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, disculpad, que nos van a venir estupendamente bien. Y es simplemente, llego hasta arriba sin miedo de meterme en el pelo, por favor. Muy importante esto de, hoy no es que me mancho. Siempre que damos un masaje, uno se tiene que manchar. Y el roce superficial tiene que durar 3-5 minutos para decirle a la piel, oye, estamos trabajando, déjanos pasar, no te asustes. Nos va a ayudar también a localizar
esas zonas con dolor y estar cómodo. Truquitos para esta zona, incluso mirar, ¿de acuerdo? Cómo vamos bombeando con una mano y con otra. Habrá gente que tenga problemas en el hombro y no pueda hacer estos movimientos tan altos, ¿de acuerdo? Para eso, lo que os propongo es, cruzo la mano del hombro que mejor esté y ayudo con la otra mano a llegar más atrás, de manera que va a costar menos, vamos a llegar incluso más atrás y podemos hacer un barrido durante 3-5 minutos, como os he dicho, con una cremita como os he enseñado, suave, dándoos cariño y llevando una respiración suave, relajada. ¿Por qué digo una respiración hacia el otro lado? Sería lo mismo. Cojo mi mano derecha, pasa por el codo izquierdo y vamos ahí. ¿Por qué digo una respiración suave y pausada? Lo que queremos en el masaje es activar un poco el parasimpático. En el cuerpo humano, el sistema vegetativo, el que actúa por nosotros, ¿de acuerdo? El que regula las pulsaciones del corazón o las respiraciones, es el bien y el mal. Digamos que el estado simpático-tónico hace que haya una contractura y el parasimpático-tónico es el que lo relaja. Entonces tiene que haber un equilibrio. Cuando nosotros inducimos a una expiración larga, pronunciada, relajada, inducimos al músculo a que se relaje, a que todo nuestro cuerpo se relaje. Entonces será muy bueno acompañarlo de una respiración. 3 segundos por nariz, exhalación lentamente por la boca, a la vez que vamos pasando la mano por toda la zona que vamos a tratar. Esa sería la primera fase. Ya hemos puesto calor, ya hemos hecho un roce superficial. Estas cremas, ¿de acuerdo?, de venta en farmacias habituales, estupendas para empezar, incluso para terminar. Ahora vamos a seguir con un poco de crema. La gente me pregunta mucho, ¿crema o aceite? Yo doy mucho masaje con aceite. ¿Por qué? Porque me resulta más eficiente. Yo estoy horas y horas haciendo terapias de masaje. Entonces, me resulta mucho más eficiente el cómo resbala a que la crema, que a veces se reabsorbe muy bien, ¿no? Y la piel enseguida se la queda. Entonces, son cuestión de pareceres. Podréis hacerlo con las dos cosas. Antes de seguir con la siguiente crema, ¿de acuerdo? Aquí tengo un corta uñas, ¿vale? Y unos guantes. ¿Por qué? Porque si tenéis las uñas largas, poneros unos guantes. La piel no puede sufrir arañazos. Las uñas llevan mucha porquería. Os tenéis que lavar bien las manos antes de haceros un automasaje o antes de realizar un masaje, ¿no? Entonces tenéis 2 guantecitos que podéis utilizar de vinilo, de látex, de lo que vosotros queráis, y limar bien los pellejitos. Tenerlo cerca, porque luego cuando empecemos a hacer el masaje, si te pinchas a ti mismo por un trocito de piel dura, un trozo de uña, mejor cortarla y seguir a dejarte la espalda como un Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente técnica que vamos a utilizar en músculo diana esternocleidomastoideo, que es este musculito que veis aquí, ¿de acuerdo? Es técnicas en círculo, de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como nace el músculo en esta parte, seguís un poco lo que es la visión, vosotros mismos, no tenéis que tener un conocimiento anatómico exquisito, simplemente saber que viene desde la mastoides, básicamente, hasta la clavícula. Vamos a realizar masaje un poquito ya más profundo, sin llegar a ser profundo del todo, haciendo círculos y barriendo desde su origen hasta su inserción. Origen y inserción es como un río. ¿Dónde se origina? En la montaña. ¿Y dónde se inserta? ¿Dónde termina? Pues en el mar. En el mar directamente, o bueno, en una laguna o algo así, ¿no? También pueden terminar a veces. Entonces, chicos, hacemos esos círculos suaves, despacitos, músculo diana, esternocleido, escalenos, no sabemos muy bien qué es, pero nos duele por aquí delante. Y vamos a hacer esta técnica 3 minutos. Como veis, no llego al final y levanto la mano y la vuelvo a poner. No, trabajo con los pulpejos de la mano, círculos, haciendo un movimiento así con la mano, ¿de acuerdo? Hacia un lado, indistintamente hacia el otro, os podéis tratar. Me preguntaban el otro día, claro, es que tú haces siempre el mismo gesto de círculo hacia un lado. Es indistinto, lo que estamos aquí es trabajando, empezar a meterle sangre dentro del músculo, bombear, ¿vale? Esto no puede producir mareos, por aquí hay arterias muy importantes del cuello. Si tú estás haciendo esto y te mareas,
no sigas haciendo esto. ¿Por qué? Pues porque se está irritando, algo está pasando, hay que investigar, nos vamos al médico a ver qué sucede y te quedas aquí viendo el directo y disfrutando de este estupendo chat que tenemos aquí. Así que chicos, como os digo, técnica de 3 minutitos, 3-4 minutos, de arriba abajo de la musculatura. Poniendo que tenemos nuestro dolor en la zona derecha, que hemos puesto que es la zona del trapecio, una zona media, ¿de acuerdo? Las fibras prácticamente superiores con las medias, lo que vamos a hacer es un círculo por toda la zona que podamos tocar. Me estoy quedando sin crema. Un poquito de crema. Cuanta más crema, menos profundizas. Cuanta menos crema, más profundizas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en los primeros estadios de masaje nos viene muy bien tener bastante crema para luego cuando se vaya quitando la crema podamos profundizar más en las fibras, aunque estamos tratando ahora mismo musculatura bastante superficial. ¿Cómo nos duele desde aquí? A ver si lo veis bien. Hasta aquí prácticamente, siendo este punto el que más me duele, vamos a hacer técnica de cojo el codito, me lo llevo a 3 para que el hombro no trabaje tanto. Uy, esto que se me va a caer. Para que el brazo no trabaje tanto. Y vamos trabajando despacito, como estáis viendo, espero que veáis bien, hasta la zona de pelo, tocando la zona de pelo, hasta llegar a la zona dura. Nada de quedarse aquí de, oye, me mancho. No, no pasa absolutamente nada. Arrancamos del hombro, nos damos cariño en el hombro. Eso es. Vamos avanzando hacia arriba, siempre por la zona carnosa. En ningún momento nos metemos, ¿de acuerdo?, por zonas de rebordes óseos. Y si llegamos a un punto que duele mucho, aflojamos lo que es la intensidad. Como veis, llevo 2 pasadas. Pues haríamos como 3 o 4 pasadas, en torno a los 40 segundos cada pasada. Voy un pelín lento, pero habría que trabajar, ¿de acuerdo?, muy despacito, haciendo círculos desde el origen a la inserción. Hay mucha... Están los esplenios, están todos los músculos suboccipitales, trapecio, angular del omóplato. Hay muchos músculos, entonces no me voy a poner técnico, pero tenemos que ir con las manitas y con el pulpejo de los dedos profundizando y haciendo un bombeo con círculos. Cuando hemos terminado las 2 zonas que nos han afectado más, podríamos hacer al menos 1 minuto en la zona que está sana, que sería la zona de la izquierda, y el trapecio que no está afectado, ¿de acuerdo? Podríamos trabajarlo un poquito con cariño, aunque sea 1 minutito. ¿Para qué? Para no crear mucha relajación en un sitio y poco en otro. Todos los músculos, cuando se hacen este tipo de masajes, hay una liberación hormonal, hay una relajación, incluso baja la tensión. Y hay cosas que son verdaderamente interesantes realizarlas en la zona homolateral de donde no está el problema, para realizar, como digo, esas regulaciones que nos van a venir tan sumamente bien. Yo esto le voy a poner otro esparadrapo, porque se me va a caer. A ver si así te estás quietecito. Chicos, cuando hemos trabajado con esos círculos, más en las zonas donde nos duelen 3-5 minutos y luego 1 minutito de repaso, ya habremos terminado nuestro masaje circular, bombeo, masaje circular. Cosas que vamos a trabajar ahora y que es muy importante tener las uñitas bien cortadas o ponerse un guante, son pasadas longitudinales. Tenemos que entender que el músculo tiene una disposición, a veces son en abanico, a veces son directamente del punto A al punto B y a veces son, bueno, pues un poquito uno por encima, otro por abajo, que llevan distintas direcciones, pero más o menos las mismas. Digamos que saliendo de la oreja, este hueso que tenemos aquí de atrás es la mastoides. Y el músculo diana viene de aquí a lo que es la clavícula. Entonces, con segundo y tercer dedo, en esta toma que estáis viendo, a ver que se ve aquí bien, segunda toma, aquí, porque si no se me mete en la cara, con esta toma vamos a poder hacer un barrido, o directamente con el pulgar. Nos localizamos en la mastoides y vamos relajando las fibras, despacito, sin miedo a decir, oh, pues no sé si voy por el tramo, un poquito adelante, un poquito atrás. Vamos a hacer pasadas durante 3 minutos, ¿de acuerdo? Y seguramente estas pasadas ya están peinando el músculo, están ayudando a estirarse longitudinalmente y va a luchar directamente con las contracturas o con los
las fibras acortadas que no funcionan bien o que están mal funcionando. Vamos por una primera línea, bajando despacito, el movimiento es muy lento, muy lento, muy lento, y luego nos abrimos un poquito hacia atrás, como veis aquí, y luego podemos hacer pasadas un poquito más por delante, como veis aquí. Lo suyo es trabajar con el brazo contralateral, ¿vale? Porque esto va peor, pero bueno, para que lo veáis, se podría hacer también, ¿de acuerdo? Pasadas con primero y segundo dedo, podéis incluso hacer un primer segundo dedo reforzado o directamente los dos dedos así. Con el pulgar se podría trabajar, como estáis viendo, dejo caer el pulgar haciendo un barrido. Despacito. 3 minutitos y ya vamos diciendo, oye, cuando paso por este punto, exactamente por este punto, hay dolor. Ya lo hemos comprobado con el masaje superficial, ya lo hemos comprobado con el masaje circular y ya lo hemos comprobado con los pases longitudinales. Bueno, nos vamos a ir ahora a nuestra zona de trapecio, nuestra zona afectada, posterior. Vamos a coger desde arriba, de donde termina, donde empieza el huesito y la zona carnosa, y vamos a ir haciendo una bajada lentamente, lentamente, lentamente para encontrar el dolor y vamos a terminar en el hombro. ¿De acuerdo? Podemos, como os he dicho, ayudarnos con la mano y hacer esa pasada longitudinal. Y lo que vamos a hacer es intentar no pasar por rebordes óseos, no hacernos mucho daño e ir peinando la zona con esta toma, ¿de acuerdo? Cerramos un poquito y vamos aquí, gancheando. Pasamos durante otros 3-5 minutos y decimos, oh, aquí es donde más me duele. Es que empiezo, apenas me duele, ahí me duele mucho y aquí ya me deja de doler. Bien, ese punto nos lo vamos a quedar para el final, para hacer un trabajo exquisito de inhibición muscular. Entonces, trabajaríamos la franja del dolor que tenemos en el medio y luego haríamos una pasada por delante y otra por detrás, dejando siempre esa línea de dolor, ¿de acuerdo? En el medio trabajaríamos un poquito más por detrás y un poquito más por delante, peinándolo muy despacio, chicos, muy despacio, relajaditos, tranquilitos, llevando esa respiración como os he comentado, saliendo desde la escama del occipital, desde aquí atrás, aquí. ¿Que quieres hacerlo porque tienes buena movilidad? ¿Quieres hacerlo con los dos brazos a la vez? Te puedes poner aquí, hueso, te metes aquí y bajas lo que puedas. Si puedes hacer esto es un masaje también lícito, con los dos cuerpos, los dos brazos trabajando a la vez y podréis hacerlo durante 3-5 minutos. Como digo, no os cortéis con el pelo tiene que acabar sucio y vamos haciendo ese masaje longitudinal. Aquí estamos peinando con los dedos, estamos haciendo un movimiento de peinado de toda la musculatura cervical, ¿eh? Muy bien, como digo, frente a lo que estábamos haciendo, que es mucho más específico y lento. Podríamos trabajar en general los dos tramos musculares. Más cositas que vamos a hacer. Ya hemos hecho pasadas longitudinales que nos han ayudado también a identificar los puntos que nos duelen. Vamos a trabajar ahora un poquito perpendicular al músculo. El músculo tiene esta disposición. Esto se me va a caer, chicos, me vais a perdonar, pero voy a hacer un stop aquí, porque esto es una especie como de locura. Ha debido coger un poquito de sudor o de lo que sea y se me está cayendo todo el rato. Vamos a probar a ponerlo a otro lado. Lo que no quiero es darle un golpe a esto. Y si nos quedamos con sin audio, pues lo hemos preparado. Me voy a poner un poquito más aquí. Si es que no se puede tener tanto pelo en el pecho. Es lo que tiene. Donde hay pelo, hay alegría, que dicen por aquí en mi tierra, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. ¿Donde hay pelo hay alegría o donde hay pelo no hay alegría? Ya estamos ahí, con el ajuste. Hemos peinado superficialmente, le hemos dado un toquecito. Le hemos puesto calor antes. Le hemos dado círculos, que empieza ya a bombear. Le hemos peinado longitudinalmente, del origen a la inserción. Origen, donde se origina el músculo. Donde termina el músculo.
Ahora lo que vamos a hacer es un trabajo, empujamos con talón, traemos con los dedos, perpendicular. Así lo que queremos es generar estiramiento de origen a inserción, pero sin seguir el estiramiento longitudinal. Mirad. A que estiro el guante. Antes estábamos haciendo esto, ¿vale? Ahora, esto, que también es válido, porque el músculo es tridimensional y hay que darle muchos input, le tenemos que dar muchas cositas para que se relaje. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esta línea de aquí adelante? Empujo con el dedo, me lo llevo con el dedo, traigo con los dedos. Empujo con el dedo, me lo traigo con los dedos. Suavecito, no solo coges ese músculo, coges un montón del paquete muscular, incluso tocas pues estructuras que vienen de atrás, ¿vale? Entonces simplemente izquierda, derecha, eso es, vamos a estar otros 3 minutitos, no hay mucho más de tiempo. Muchas veces me viene alguien a la clínica y me dice, dame un masaje de 1 hora en el cuello, y le digo, te doy un masaje de 1 hora en el cuello y te lo parto por la mitad, chico, vamos a ver qué tienes y cuánto tiempo me necesita cada cosa. En el momento que tú tengas un dolor, yo lo localice y consigamos quitarlo, lo que va a pasar es que va a terminar el tratamiento. Entonces, lo dicho, 3-5 minutitos, de adelante a atrás, despacito, con mucho cariño, ¿vale? Poner comentarios, que luego los vamos a resolver todos. ¿Cómo lo haríamos en nuestra sección que hemos indicado que viene desde aquí hasta aquí y que tenemos un punto que nos duele más ahí? Pues muy sencillo, mira, lo voy a hacer aquí en este lado, para cambiar un poquito. Para que lo veáis, Además, mi mano derecha es la mano buena, como el que dice. Tengo las 2 manos buenas, pero tengo 5 dedos y 5 dedos, pero me va mejor aquí. Entonces, mirad, digamos que el origen está aquí y el final está aquí. ¿Qué hacemos esta estructura? No es así, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo así. Intentaremos rescatar con los dedos pinzando y empujar con lo que es la mano. Adelante, atrás. Atrás, adelante. Madre mía, la que tenemos hoy preparada aquí con el tema del este. Vale. Chicos, un segundito, porque lo que vamos a hacer es coger un poquito de kinesio, que esto sí que pega bien. Me vais a disculpar, porque estamos aquí paseando demasiado, ¿vale? Vamos a hacer un segundito una acomodación, porque esto no pensaba yo que se iba a caer tanto. Y ahora seguimos, porque es que está directamente en el aire. Entonces, como está en el aire, pues son cosas del directo. Claro. A ver, venga, a ver si somos capaces de seguir. Vamos a limpiar bien la zona. Y ahora seguimos con la siguiente fase, ¿vale? Os pido disculpas. Cosas del directo. Pero esto es lo bonito también, ¿no? ¿Me perdonáis o no? Habrá gente que diga, bueno, pues esto, mira, esto está muy mal preparado. Bueno, es que esto es un sin Dios, ya os lo digo. Este sí que se pega bien. Esto sí que es kinesio. El tape no se pega bien en el pelo. Ahora sí. Os pido disculpas. Chicos, retomamos. Estamos haciendo pasadas transversales en la musculatura del trapecio. Venga, vamos con ello. Zona de origen. Zona de inserción. El río nace aquí y acaba aquí. Tan sencillo como gancheo con la mano, me lo traigo hacia adelante, empujo con el talón hacia atrás. Podemos hacer el refuerzo de la mano para que el hombro no trabaje tanto. Y vamos empujando. Si le estoy dando golpes al micro, lo siento. Vamos adelante, atrás, como estáis viendo. Gancheo, empujo. Gancheo, empujo. Gancheo, empujo, gancheo, empujo, gancheo, empujo. Y ya nos vamos dando cuenta, efectivamente, que cuando estamos haciendo la estrategia de ganchear y empujar, cada vez queda menos crema, y que hay un dolor que se repite siempre en las mismas fibras, que podéis notar como un bultito, o directamente estáis notando que hay como una fibra tensa, como algo que no se quiere estirar, como que algo que está duro ahí. Bien, eso es músculo diana, digamos fibras diana, que se han acortado, que no se quieren estirar y que están enfadadas y
bueno, pues que hay que hablar con ellas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos terminado nuestro gancheo y empuja. Siempre la zona que está bien se puede tratar durante un minuto para constatar efectivamente que todo está bien. Hemos tratado a la izquierda, pero ya sabéis que os he dicho que el dolor estaba fijado aquí y fijado aquí. Hemos tratado, se ganchea y empuja durante 3 minutitos, no más. Daros cuenta que esto es un efecto sumatorio. Llevamos ya pues con 1, 2, 3, 4 técnicas, 4×4, 16 minutitos. No, nada mal, nada mal. Con los 10 minutos del calor ya son 26 minutos. Nos estamos haciendo un tratamiento, nos estamos dedicando tiempo. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién demonios nos va a cuidar, chicos? Paso a paso, masaje en casa, fácil, sencillo, sin ayudas, materiales muy sencillos, ¿vale? Venga, seguimos con técnicas suboccipitales. ¿Por qué técnicas suboccipitales? La suboccipital, como os he dicho, este hueso de aquí, que es duro, que está aquí durito, aquí debajo hay un entramado de músculos. Y también pasa una cosa, que por aquí nace el nervio accesorio que da inervación a lo que es el trapecio, pero también al esternocleidomastoideo. Y también está el agujero rasgado posterior, que drena el 80% de la sangre pobre en oxígeno del cerebro, ¿no? El retorno, ¿no? de esos senos venosos, de esas presas venosas. Tenemos que tener bien regularizada esa zona. Entonces vamos a hacer un par de masajes, ¿no? Un par de masajes suaves. Entonces, mirad, he puesto aquí con segundo y tercer dedo, un masajito circular saliendo de lo que es la zona del hueso. Vamos a hacer un masajito que va a empezar con los dedos muy pegados en la zona carnosa. Cuando estemos en esta zona carnosa, vamos a hacer, como digo, masajes circulares, pero un poquito ya más profundos, ¿vale? Antes era, pues bueno, un masaje circular bombeo. Ahora vamos a hacer un poquito de hincapié. Muy importante, nada de estar con el cuello hacia arriba. El mentón tiene que estar protegido. Cuando llevemos ahí cerca de 45, 50 segundos, un minutito, vamos a abrir un poquito y vamos a seguir justamente por debajo del hueso. Seguimos haciendo nuestro masaje con ambos dedos, ¿vale? Quien tenga problemas de hombros y no pueda subir hasta aquí, puede probar una toma bajando los hombros o con los pulgares. Juntamos codos, como veis, mirad, junto pulgares, bajo cabeza y estoy directamente tocando la zona que estaba mostrando. Me doy la vuelta porque si no, no veis nada. Aquí estamos, ¿vale? Segunda posta, abrimos un poquito más y ahí estamos. Esto es una auténtica maravilla, ¿vale? Después de estar aquí en la primera posta un minuto y en la segunda posta otro minuto, podemos hacer un golpeteo que se produce de la siguiente manera. Ponemos el segundo dedo encima del tercero y vamos a percutir. ¿Lo veis? ¿Cómo percuto? Hago con la otra mano. Apoyo toda la mano, segundo dedo sobre tercero y empujo. Es simplemente un golpecito. Pues eso ayuda a estimular, a relajar los nervios, las salidas, a generar una vibración que nos va a venir muy bien. Entonces nos ponemos justamente donde está la escama del occipital y percutimos. No sé si lo estáis llegando a oír. No, porque no salta el audio, pero son percusiones, 10 o 12 percusiones, abrimos un poquito, 10 o 12 percusiones. Y así ya hemos relajado toda nuestra franja del occipital, ¿de acuerdo? Golpeteas. Antes de seguir con el punto gatillo, que es el punto que más nos ha dolido, que os voy a describir ahora cómo podíamos hacerlo, lo que os pido es que toquéis un poquito con la mano intuitivamente. Entonces yo os cuento técnicas que combinan un poco lo que hemos hecho y lo que yo haría en mi cervical. Básicamente podemos coger juntando manos, saliendo de la escama del occipital y tiraríamos hacia adelante, peinándolo las dos a la vez, haciendo un rastrillo, llevando la musculatura hacia adelante, porque mi brazo me lo pide. Haría unas pasadas, tirando hacia adelante. Olvidaros del pelo, el pelo acaba mojado, el pelo acaba lleno de crema, luego hay que ir pegarse una ducha.
tirando hacia adelante, con los dedos, con los pulpejos. Ahí vamos viendo la diferencia de fibras tensas que hay y que vamos a poder trabajar o que vamos a poder localizar, ¿de acuerdo? Cosas como bombeos a nivel de puño. Ya no estamos empujando con los dedos, ya no estamos haciendo algo suave, sino que estamos directamente dejando caer el puño y con los nudillos hacer un masaje un poquito más potente, generando ese vaivén con el puñito. Luego os voy a explicar técnicas que quien no llegue con las manos va a poder hacerlas. Venga, por último no. La sexta técnica que os voy a indicar es localización de punto gatillo e inhibición de ese punto gatillo. Para las fibras del esternocleidomastoideo, lo que vamos a hacer, ya hemos masajeado mucho, pero cuando llegamos a un punto, oye, que nos duele. Bien, es el momento de coger una toallita y secar bien, ¿de acuerdo? Vamos a secar bien, secamos bien para que los dedos no resbalen. Ahora no me interesa que resbale para nada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es esto, juntar primero y segundo y el dedo gordo y una pinza, clac, 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 que nos va a coger el punto de la fibra donde más nos duele. Podríamos hacerlo presionando directamente con estos dos dedos así, ¿vale? Presionamos, pero lo suyo sería encontrar el punto que más nos duele, clic y cerrar aquí. Una vez que nos duele ahí y es el punto que más nos duele, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es el punto que más nos está molestando, se puede crear una irradiación por detrás de la oreja, que venga por aquí, que baje un poquito. Bien, me vale. Lo que vamos a hacer es desarrollo el dolor, me pongo cómodo, miro izquierda, derecha, miro hacia la izquierda, me duele menos, arriba, abajo, abajo, me duele menos. Y me quedo directamente gancheando el músculo en una posición de acortamiento muscular o de silencio neurológico. Ahí nos quedaremos hasta que el dolor se transforme en presión. No apretéis con mucha virulencia, simplemente desarrolláis el dolor un poquito y nos quedamos ahí. Cuando ya no sintamos absolutamente nada, simplemente presión, vamos a bombear un poquito, soltar despacito y a bombear despacito y vamos a levemente mirar hacia la izquierda, hacia la derecha y ya veréis cómo ese tono ha bajado una auténtica barbaridad después de todo lo que hemos hecho. Con el punto de trapecio lo que vamos a hacer es la otra toma que os he dicho, que es el segundo, el tercero sobre el segundo, localizamos el punto, nos quedamos ahí y miramos derecha o izquierda. Ahí me duele menos, arriba o abajo. Ahí me duele menos, oreja a la derecha, oreja a la izquierda. A la derecha me duele menos. Ahí nos quedamos, que nos hace una irradiación, no os asustéis, quedaros ahí, relajados, durante al menos 90 segundos, os podéis quedar también 2 minutos, no pasa absolutamente nada, y cuando ya se haya ido el dolor irradiado y solo notéis presión, aflojáis, realizáis un poquito de masaje y volvéis a constatar, mirando derecha, izquierda, arriba, abajo, oreja a la izquierda, oreja a la derecha, que el dolor ha cedido una auténtica barbaridad. Si hacéis esto seccionadamente, despacito, con la respiración como os he comentado, os va a ir tremendamente bien si es meramente un acortamiento muscular. Si tenéis otras patologías como hernias, protusiones, síndromes, vértigos, mareos, puede que no sean las mejores técnicas para ayudarte, pero si es un problema muscular superficial que no llevas 3 meses con ello, sino que ha aparecido relativamente hace poco, te va a venir tremendamente bien. La última técnica que voy a hacer, y con esto, después de esto vamos a dar paso ya a leer los comentarios, espero que dejes los comentarios y voy a explicar unas cuantas técnicas por encima que podéis hacer, porque si, oye, con las manos no os llegáis, hay otros utensilios que podéis utilizar para dar un masaje cervical. Te animo a que pongáis los comentarios porque después de esta última técnica la repasamos rápido a las otras y miraremos todo lo que tenemos que hacer. Para esta técnica, vamos a ponernos esto. Eso es, y tú ya has hecho buen papel, pero ya la pinza hace su trabajo. Muy bien. Vamos a necesitar material, y lo voy a traer, ¿vale? Material que podéis encontrar cualquiera por casa, ¿eh?
a limpiar un poquito esto, quitamos esto, ya no necesitamos cremas, simplemente toallas, siempre toallas, ¿de acuerdo? Que nos van a ayudar a acomodarnos. Vamos a abrir un poquito el plano, vamos a ponernos aquí encima, eso es, qué bonito el plató, madre mía, qué gusto. Antes teníamos un plató que era muy chiquitito y no cabíamos. Bueno, unas toallas necesitamos. Vamos a hacer una inhibición suboccipital. Esto que he dicho que nos estamos tocando aquí debajo de la escama del occipital, pues el tema suboccipital. Y ahí es donde vamos a incidir. ¿Y qué necesitamos? Pues un palo de escoba, un rodillo de amasar, un palo redondo, lo que vosotros veáis. En este caso, yo tengo aquí una estaca que es totalmente redonda, ¿vale? Totalmente redonda. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es incidir en la salida suboccipital con una tensión constante para que alivie la tensión suboccipital y estimule la salida parasimpática que hay por ahí, ¿de acuerdo? Que es el nervio vago que estimula pues a muchas cosas y nos va a ayudar a estar bien. Para eso vamos a coger dos toallas. Tenemos un vídeo explicando esta técnica durante 10-12 minutos. Yo simplemente te quiero comentar con dos toallitas, que ya lo tengo medido. Nos vamos a tumbar boca arriba, o en el suelo, en la cama, o donde tú creas que vas a estar más cómodo. Y lo que tenemos que conseguir es lo siguiente: que el mentón quede protegido y que este palito se sitúe nada más salir de la escama del occipital, el huesito duro, y que haga una presión incidente hacia arriba. No puede doler, no puede marear. Si haces esa presión hacia arriba, lo que le estamos diciendo directamente al músculo es relájate, como la técnica que hemos hecho antes de inhibición. Entonces, esto es una técnica de inhibición, en la que podéis regular, como estoy haciendo, ahí estoy cómodo, pues ahí nos quedaríamos. ¿Durante cuánto? Estas técnicas, quien tiene jaquecas, cefaleas, migrañas, tensión en casco, sensación de pesadez en la cabeza, esto te lo haces sin hacer el masaje que os he dicho antes. Si hacéis el masaje ya vais a estar estupendamente bien. Durante 5 o 10 minutos, 2 veces al día, y vais a mejorar, pero una auténtica barbaridad en síntomas. ¿Quitaros el problema únicamente? Pues quitaros el problema únicamente, a lo mejor no, porque tu problema viene de otros lados. Y eso hace que simplemente quites un poco el síntoma, ayudes un poco, pero no acabas de estar bien. Por ejemplo, si eres bruxista, apretas la mandíbula, o tienes la cabeza en la anterioridad, o con rectificación, o has tenido un accidente y no te has tratado y ha quedado un desbarajuste. Entonces, la técnica suboccipital con una pica, con una estaca, con un trozo, con una escoba, con una fregona, con dos toallitas, 10 minutitos va estupendamente bien para la tensión cervical alta, cefaleas, sensación en casco y problemas cervicales. Estos son los 7 consejos que te he programado y que deberías de hacer secuencialmente, despacito, para que tu cuello esté bien una vez que tenga tensión. Ahora, he preparado otras técnicas que os quiero mostrar muy por encima, que os pueden ayudar a quitar tensión y dolores de cuello. Empezando por la primera. Lo voy a traer todo aquí para que no se me olvide ninguna. Voy a traer el material. Esto por aquí y esto por aquí. Bueno, quien tenga posibilidad de adquirir una pistola de masaje, bueno, ni falta hace, ya lo hemos comentado varias veces, lo bien que van estas pistolas, porque científicamente está comprobado que mejoran la circulación del músculo y van tremendamente bien. Entonces, esto es tan sencillo como masajear toda la zona que hemos comentado antes, con pasadas suaves, sin percutir en hueso, porque mirad lo que pasa en el hueso. ¿Veis cómo se va para todos los lados? Súper gustosas, silenciosas. Fijaros cómo me modula la voz, porque hace una vibración exquisita. Y podréis trabajar sin miedo, tanto por delante como por detrás, siempre que no haya daño, o golpeamos la línea media. Muy importante, quien pueda acceder a ellas, pues darle caña, ¿vale? ¿Cómo hacemos estos masajes? 2-3 minutos, por la espalda 4 o 5 minutos, y va
que te matas. Tenemos varios vídeos donde describimos cómo hacer masajes en distintas zonas. ¿Sabéis cómo suena una pistola de masaje cuando se le da un masaje a un pollo? Pues así, exactamente así. Fascinante. Mi hija cuando coge esto está horas hasta que se acaba la batería de la pistola de masaje con el pobre pollo. Bueno, quería mostraros ese pequeño detalle que siempre me hace sacar una sonrisa. No todo va a ser masajes y hacer cosas que van para un lado y para otro. Más cositas, chicos, venga, vamos. El tema de pelotas de tenis, ¿vale? Las pelotas de tenis, ya sea por masaje, haciendo una presión con la palma, haciendo círculos, haciendo pasadas, puedes trabajar por encima de la ropa, o haciendo puntos gatillo, quedándonos en la zona de dolor, ayudándonos de esta manera e impactando en el punto de dolor, nos puede venir muy bien. Tenemos también varios vídeos en los que hemos hecho masajes con las pelotas y también una inhibición suboccipital con el inhibidor suboccipital 3000 de Physiolution. Una media, 2 pelotas que van directamente a la línea suboccipital y tumbándote encima de la toalla, como hemos hecho antes, te estás ahí 5 o 10 minutos y esto es una auténtica maravilla, porque estás generando, como si fueran tus propios dedos, estás generando una pulsión hacia adelante y haces una inhibición muy interesante, muy parecida a esta, pero bueno, oye, que es interesante. Y por último, la técnica, adiós pollo, se ha suicidado, no quiere seguir en el directo. No te vayas, hombre, queda poco. Por último, una técnica que me gusta mucho, que viene de masajes con caña de bambú, con pica, es la caña de pescar. La desarrollo muy rápida. Una banda elástica, o en su defecto, pues unos panties elásticos, o una bufanda. Vamos a seleccionar el punto de dolor, como hemos hecho antes, en esta zona de aquí, y lo único que vamos a hacer es, por la espalda, coger las bandas elásticas, apoyar, y tenéis varias posiciones. En la misma cadera podemos ir amasando en círculos, hacia un lado o hacia el otro, siempre hacia adentro, como que es mejor a la hora de tener estabilidad. En la otra cadera, para líneas más medias y no superiores, y a la axila, para zonas más superiores del cuello. Podéis incluso trabajar con movilidad de cuello. Esto es una maravilla. Cuanto más bajas, más aprietas. Cuanto más tiras, más tensión. Entonces, puedes hacer un amasamiento exquisito, muy mecánico, estás generando una palanca tremendamente buena y lo que consigues con esto, básicamente, es hacer un bombeo muy potente en la musculatura, en la que también puedes hacer un punto gatillo. Te quedas ahí, desarrollas el dolor que hemos dicho antes, te quedas aquí, perfecto, dices aquí me duele menos, aquí me duele menos. Pues ese punto gatillo, ese punto doloroso, te quedas ahí 2 minutitos, hasta que ya deja de haber dolor, aflojas totalmente, ¿vale? No estás haciendo ya nada, vuelves a testar el movimiento y dices, ¡jue, qué maravilla, me he quitado la tensión muscular! Estas son todas las estrategias que os puedo plantear para quitaros un dolor de cuello. Y me juego estas, que son con las que trabajo todos los días, que si tú haces esto de una manera organizada, lo que te he mostrado, y tienes un dolor muscular leve en tu cuello, lo vas a poner a raya, te va a aliviar el dolor y seguramente, si haces esto cada 2 días o así, puedas controlar tu dolor cervical e incluso quitarlo. Si es un dolor muscular, sencillo. Si vienen cosas complejas, tienes que ir al médico, tienes que venir a verme a mí. Por ejemplo, ¿quieres verme a mí? Pues tienes en la descripción del enlace, en la descripción del vídeo, un enlace de fisioterapia online. Ya muchos de vosotros estáis contactando conmigo y con mi equipo. Nos sentamos, hablamos media hora, dónde te duele, cómo te duele, te pongo unos ejercicios, realiza esto, haz lo otro, haz este ejercicio terapéutico con esta frecuencia, qué años tienes, qué te puedo ayudar, tenemos nutrición, psicología online. Somos un equipo multidisciplinar y todos los que nos están viendo acaban diciéndonos, joder, qué bien, porque al final me estás dando muchos datos que no conocía y que me van a ayudar a estar mejor y a ser más feliz, como digo yo, que se trata de esto, ¿no? De ser feliz.
Chicos, comentarios, es el momento de que me comentéis cosas y veamos, ¿de acuerdo? Hablamos de dolor muscular de cuello, de masaje, automasaje de cuello, técnicas de automasaje, no empecéis a hablarme de ciáticas, no empecéis a hablarme de cosas que no tienen que ver, ¿vale? Yo encantado, cojo el ordena y nos vamos a ver un poquito, ¿de acuerdo? Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos veis, nos hacéis grande. Ya somos más de 1 millón, ahí está la placa, que pasa un poco desapercibida porque es del mismo color que la estantería, pero esa plaquita que veis allí al fondo, ¿de acuerdo? Es, bueno, pues es la que te dan cuando ya somos 1 millón de personas aquí suscritas y queriendo mejorar y estar bien y ayudarnos entre todos. Venga, empezamos con comentarios. Estos son de hace prácticamente 50 minutos que cuando hemos empezado el directo. Si seguís por aquí, pues hola, muy buenas, si no, saber que se queda todo grabado y podéis revisarlo, ¿eh? Venga. Desde Tijuana, ¡oh, qué bueno! Y México lindo, es la primera vez que entro en el canal. Bueno, pues María, pues bienvenida, ¿de acuerdo? Tenemos a Gina, que también nos saluda con estos masajes, perfecto. Pisando fuerte desde Argentina, aprovecho para consultar, ¿es normal si hacemos un masaje al otro día duela? ¡Dios! Pisando fuerte. Punto pollo. Un punto pollo para ti porque esa pregunta es tremendamente buena y no estaba en el guión. Siempre que estimulas las fibras, más allá de 3-5 minutos con pasadas longitudinales, presionando, bombeando, es susceptible a generar inflamación. El masaje inflama. Qué cosa más rara, ¿no? Me voy a un sitio porque tengo el músculo inflamado, me lo inflaman más para hacer un efecto rebote y que deje de estar desinflamado. Sí, efectivamente, con las manos lo que hacemos es inflamarlo. Muchas veces, con esas pasadas longitudinales, que a veces nos pasamos de fuerza, yo cada vez hago menos daño, tengo los mismos resultados. Tengo muchas disputas con mis compañeros. Pues yo doy una paliza y me va genial. Y yo, pues yo a mí hacer daño por hacer daño, no. O sea, hago un poquito, toco la fibra que más lesionada está y luego regularizo. Si se están entre 2 días... tocado. Si te has pasado de energía, estás una semana. O si tu musculatura es tan sumamente mala que reaccionas tremendamente a cualquier masaje muy mal, puedes estar una semana con dolor. Pero eso ya el fisio, cuando te vuelves, porque no es una sesión y ya está, sino vuelves a la siguiente, dice, ¿qué tal estás? Joder, paso una semana malísima. Oh, qué raro, pues solo te he dado una intensidad media. Vamos a bajarla un poco. Tenemos que ir a intentar hacer el menos daño al paciente, que haya menos inflamación posible y cuanto más mejor a mejor, ¿no? Entonces, sí, estar 2 días tocadito es algo normal, ¿vale? Me ha gustado mucho esa pregunta, pisando fuerte, ¿vale? Tenemos más gente aquí que nos saluda. Sandra, pues hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapa? María nos comenta, venga, saludo, gracias por enseñar estas cosas maravillosas. Feliz día y bendiciones. Pues también a ti, claro que sí. Gabriel Orozco, pues sí, a mí me duele el lado izquierdo, buen día. Bueno, pues Gabriela, ya sabes, empezar a trabajar como te he dicho, siempre trabajamos los 2 lados. Eso de me voy y me trabajo solo un lado donde me duele, si no tienes más tiempo, por supuesto, pero siempre hay que compensar un poquito para que se quede el cuello. Yo, con lo que os he mostrado, mi cuello está más suelto, lo noto más suelto. Podéis terminar también con un poquito de crema que os he empezado al principio, llevan mentoles y que va genial, y lleva arnica, lleva según qué cosas, que os puede ayudar y sentir un alivio inmediato, cuando te aplicas la cremita. Más cositas. Bonita taza de Fallout. Oh, Javier, tú sí que sabes apreciarlo. Bueno, ¿dónde está? Ah, está aquí. Bonita taza de Fallout. Me gusta que la gente sepa apreciar los detalles bonitos de la vida. Por ti. Tengo ginebra aquí dentro. No, es agua. Ginebra. No termino el programa. Entonces, me gusta, Javier, que te des cuenta de las cosas bonitas. Otro pollo punto para ti. Venga, seguimos, chicos. Marcelo nos cuenta por aquí. ¿Qué hago cuando quiero hacer eso y mi hijo de 8 años no me deja porque se muere de las cosquillas? Bueno, a un niño de 8 años no le hace falta un masaje de estas características y claro, un niño de 8 años se muere de la risa. Bueno, si alguna vez algún niño, mira, se hace daño en el cuello, que hay veces que pasa que van al parque de bolas o van a un campamento y vuelven con el cuello, y a veces hay tortícolis de los niños porque se les inflama mucho,
Lo que hay que hacer es valorar una medicación que le dé el pediatra, algo que le quite un poquito el dolor, y simplemente con la mano plana, 3 minutos, muy suave, de origen a inserción, muy suave, por favor, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, y aplicando un leve calor otros 10 minutos, mejoran una barbaridad. Los niños sí que... Decidme a qué niño le duele el cuello, a nadie. Cuando nos vamos haciendo adultos, nos vamos secando como las pasas, es cuando nos volvemos rígidos y los músculos empiezan a mal funcionar. Desde los 35 a los 55, la columna vertebral sufre mucho, más la lumbar que la cervical. Pero, como os digo, los niños son de goma. Y si se ríe, pues nada, pues a reírte tú también. Venga, más cositas. Vale. Pisando fuerte es normal que duela al siguiente día, claro, estáis comentando aquí lo que hemos dicho antes, si tú metes mucha tensión, mucha energía, lo que vas a conseguir que al siguiente día te moleste, y eso es totalmente normal. Después de los masajes tienes 1 o 2 días de inflamación post-masaje, yo siempre lo digo cuando trato a alguien y cuando le meto una paliza se lo digo, le aviso, te voy a hacer un poquito de... te va a molestar, vamos a peinar las fibras, vamos a hablar con tu cuerpo y vas a estar 1 o 2 días como inflamado, totalmente normal, ¿de acuerdo? Pero eso te va a doler menos que el dolor que traías, entonces ya se queda la gente tranquila. Venga, más cositas que tenemos por aquí, que empieza a subir el scroll aquí, me podéis escribir aquí todos ahora de golpe. Venga, pues aquí tenemos a Henry, un mítico del canal ya, macho, sí, gracias Víctor, gracias, y gracias a ti por vernos. Sandra, muchas gracias, me hizo tremendamente bien, también me gusta, desestresada que se queda. Lucha contra el estrés. El masaje, no, yo es que me llegaba el otro día un paciente, una sesión online, no tengo recursos para hacer terapias de masaje y ejercicios, me viene muy bien tu canal, y le digo, bueno, automasajes, un palo como os he dicho, una banda elástica, y a tratar por aquí, pelotita por aquí, a respirar, eso segrega y hace una regulación hormonal, baja el estrés, te baja la tensión, te hace estar más tranquilito, regularizarte, darte cariño, darte mimo, respirar despacito. Os invito a todos que os cuidéis, chicos, que os cuidéis. O no os cuidáis vosotros o no os cuida nadie. Bueno, sí, yo os cuido. Más cositas. A ver. Ignacio, muy efectivo, gracias. Pues me alegro que te ayude. Fabiola, hola, saludos. Quiero consultarte que después de un esguince de tobillo grado 3, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer el masaje? Estamos hablando de cuello, pero un grado 3 es una rotura total del ligamento, cuando el médico te indique, ¿de acuerdo? Y aquí te llevo al vídeo de rotura de ligamento que tenemos por el canal y te echas un vistazo, pero eso es una rotura del ligamento, eso es un sin Dios, o te operan o va a haber inestabilidad en ese tobillo. Marcela, más cositas, siempre aprendiendo, y a mí me gusta que aprendas, claro que sí. Cami, saludos a ti también. Isabel, aquí estamos, estoy un mes más, sufro de dolor de ciática, ¿qué hago? Pues hoy no estamos hablando de ciáticas, pero tenemos vídeos donde hablamos de automasaje de ciática, con pelota, bombeos, estiramientos. Te animo que te vayas en el canal, a la playlist, y vayas a ciáticas, donde vas a tener más de 80 vídeos donde te explicamos qué hacer, cómo automasajear y qué hacer cuando uno tiene ciática, porque hoy estamos hablando de dolores de cuello, chicos. Venga. Otra cosa que nos comenta Concepción, buenas, cuando te crujen los huesos, rodillos, caderas, etc., ¿qué solución hay? Bueno, Concepción, pongamos que te suena el cuello, ¿de acuerdo? Hay gente que mueve el cuello y suena croc, 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 croc. Pueden ser dos cosas, tensión muscular, que haga que los tendones, pues bueno, pues froten y hagan pequeños efectos de golpeteo, ¿de acuerdo? No sé si lo estáis viendo, unos golpeteos así, o croc, 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 o directamente dentro de las articulaciones hay un líquido, que es el líquido sinovial, es un líquido que nos ayuda a que nutra el cartílago que hay en la estructura articular y además haga como efecto aceite para que eso pueda deslizarse. Ese líquido tiene CO2, nitrógeno y oxígeno, y cuando se cambia el volumen de la articulación repentinamente, se crea un efecto cavitatorio. Ese es el crack que sonéis. No se coloca nada, no se rompe nada, no le pasa nada a la articulación, simplemente se crea una pompa en el medio. Si eso no es doloroso, no pasa absolutamente nada. Si tienes el cuello como una auténtica carraca todo el día, por favor, acude al médico, porque tampoco es normal. A lo mejor hay tensión muscular y, como te digo, esos ruidos a veces son por tensión muscular, ¿vale?
pero no tiene solución, no hay solución, simplemente, pues oye, tienes que estudiarlo y verlo. Venga, ¿a los niños se les puede utilizar compresas de semillas calentitas, como hemos visto aquí con el Colpack? Sí, por supuesto, no hay ningún tipo de contraindicación en aplicar calor en regiones musculares, un calor suave, comprendido entre los 10-15 minutos, a un niño no pasaría nada, nada de nada, a no ser que se lo pongas y cree una reacción. Oye, pues si ese niño tiene alergia al calor o a las semillas, pues eso ya podría ser, ¿no? Pero sería muy extraño, podéis aplicarle calor tranquilamente, ¿vale? Tenemos aquí a Orquídea Jiménez, muy buenos y recomendaciones, me alegro que te gusten las recomendaciones. Yo tengo un dolor en el cuello que no se me quita con nada, tengo escoliosis. Bueno, cuando hablamos de escoliosis, nuestra columna es recta hasta cierto punto, ¿vale? Hay unos grados siempre de desviación, todo el mundo, a unos grados de desviación, no hay una columna nunca recta del todo, y la escoliosis es cuando el ángulo de Cobb se mide y pasa de esos 7 grados, 5, 6, 7 grados, si no es actitud escoliótica, es escoliosis. Entonces, primero ver si tu escoliosis es en C o tu escoliosis es en S. ¿Para qué? Para poder trabajar la corrección, ¿de acuerdo?, de tu columna, y eso hace que haya dolor de cuello. Perfecto. Si el cuello te duele, yo te recomiendo primero que hagas ejercicio como una natación, nadando, ¿de acuerdo? Hace que se mueva muy bien la columna y ejercites bien tu columna y te duela menos. Pero si el cuello te duele, tienes que pasar por estas fases que te voy a comentar. Si te haces esto cada 2 días, te va a venir muy bien. Pero si tú movilizas, movilidad suave y despacito, 3 series de 10, tenemos vídeos donde te explican cómo hacer movilidad de cuello. Tonificas, pones fuerte la cabeza, haciendo ejercicios de compresión, de ejercicios de movilidad, ejercicios con banda elástica, tonificando el cuello. Y luego lo estiras haciendo ejercicios de estiramiento. Vas a conseguir regularizar tu cuello en torno a las 3-4 semanitas si es algo sencillo. Si es algo más complejo, en cuanto lleves 6-8 semanas, vas a notar que el cuello está más fuerte, más elástico y más fuerte y te deja de doler. Si el problema está en el cuello, si el problema es la escoliosis, tienes que regularizar la escoliosis y luego seguir con el cuello. No sé si me explico, pero todo tiene solución. Os invito a que pinchéis en la cita online y debatamos bien entre tú y yo el caso que tienes y cómo solucionarlo, que muchas veces tenéis una falta de información tremenda y eso es lo que hablamos en esas reuniones, ¿de acuerdo? En Petit Comité. Esto me va a ayudar demasiado, paso muchas horas en contracturas musculares, tengo ansiedad generalizada. Cami, la ansiedad es un efecto, es un desorden a nivel psicológico, que tenemos todos, vivimos en el futuro, todo el día pensando qué pasará, qué pasará. Baja los pies al presente. Apóyate en un psicólogo de confianza para tratar esa ansiedad. Date masajes, haz ejercicio, come bien, duerme bien, respira. Pórtate bien contigo mismo, verás que como si haces lo que te acabo de decir, todos van a dar su punto de opinión y tú vas a estar mejor después de un tiempo, ¿de acuerdo? Pero la gente que tiene mucho estrés o mucha ansiedad o por defecto depresión y dicen estoy, pero no hago nada. Ahí es cuando no te va a ayudar nadie y ahí es cuando vas a seguir ahí. Así que apóyate en la gente que te rodea, en los profesionales de confianza, como yo o como cualquier profesional que tengas cerca de tu casa. ¿De acuerdo? Más cositas, Orquídea, que me dices aquí que gracias, Dios te bendiga. A ti sí que te bendice Dios, claro que sí, a todos los del canal, chicos, y con esto hemos llegado al final del pedazo de masaje, automasaje de cuello. Espero que te hayan gustado las indicaciones. Suscríbete, que me han dicho que va mejor que un masaje, un automasaje de cuello. Déjanos un like, que me han dicho que también, que es gratis dejar un like. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta adiós, como siempre decimos, adiós y hasta la curación. Y más allá.